¿Sí? Tiene el uso de la tribuna, por favor, senador Bartlett. Gracias, señor presidente, por su tolerancia, muy agradecido. Señores y señoras senadoras, el posicionamiento que el Partido del Trabajo hará respecto a las modificaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Reforma Hacendaria es en los siguientes aspectos. El artículo 17 de la ley establece actualmente como regla general la obligación del equilibrio presupuestario durante el proceso de programación, presupuesto y ejercicio del gasto público federal, y que de manera excepcional se puede establecer un déficit presupuestario. La propuesta del Ejecutivo establecía los criterios generales de política económica que presentó Peña Nieto, presenta la cifra más alta que la de los 4 sexenios anteriores, pues plantea ir deslizando el déficit siguiente: 2014, 3.5 del PIB, que equivale a alrededor de 500,000 millones de pesos; 2015, 3.0%, 2016, 2.5%, 2017, 2.2%, 2018, 2.0%. En la primera ocasión en que Peña Nieto, como presidente, se dirigió a los mexicanos, prometió que en 2013 se mantendría el balance de los ingresos y egresos presupuestarios. Aseguró que hoy México es un país reconocido por su estabilidad macroeconómica. En mi gobierno, el manejo responsable de las finanzas públicas será la base para lograr un mayor crecimiento económico sostenido y promover la generación de empleos. Por ello, en los próximos días pondré a consideración del Congreso de la Unión el paquete económico 2013 con cero déficit presupuestal. Lo que estamos viendo es, a final de cuentas, con estos criterios económicos, que el sexenio en general será un sexenio deficitario los 6 años. La redacción propuesta en el artículo 17 de la ley señala que circunstancialmente y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las iniciativas de ley de ingreso y presupuesto de egresos podrán prever un déficit presupuestario, pero como ya se señaló, no se trata de política presupuestaria, prevé circunstancialmente que haya déficit, sino que es una medida constante con la que se aprueba el presupuesto en la comisión. Respecto al gasto, en el mismo artículo 17 de la ley señala que el gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de presupuesto de egresos, aquel que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerce en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite máximo del gasto corriente estructural. Excepcionalmente y debido a condiciones económicas y sociales que priven en el país, se podrá rebasar el límite máximo del gasto corriente estructural. En los últimos 13 años se ha observado un incremento significativo del presupuesto de egresos de la Federación, pasando en 2001 de 1.3 billones de pesos a 3.9 billones hacia 2013, teniendo un incremento muy por encima de la inflación y como tal se muestra en un cuadro que presentamos a la mesa directiva. De este crecimiento del gasto por encima de la inflación se supondría un incremento en inversión productiva. Sin embargo, parte significativa de este incremento ha sido destinado a gasto corriente. De la misma manera que con el déficit, la redacción propuesta en el penúltimo párrafo, artículo 17 de la ley, señala que excepcionalmente se pueda rebasar el gasto corriente estructural, por lo que se ha observado es un incremento desmedido y no hay sanciones previstas cuando este crecimiento tenga un crecimiento superior. En relación con el destino de los ingresos excedentes, otro comentario que queremos hacer: los ingresos excedentes del petróleo quedan regulados en el artículo 19 de la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
se sujetan a una serie de cambios que lesionan la orientación del gasto cuando hay una mayor recaudación. Como puede observarse en el cuadro de análisis, aunque a partir del 2006 con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se haya regulado el cálculo de los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo, su cálculo es notoriamente conservador, habiendo siempre una brecha entre el precio del petróleo propuesto por el Ejecutivo y el aprobado por el Legislativo. En la propuesta hacendaria de Enrique Peña Nieto se propone eliminar con cargo a los ingresos excedentes el 25% del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos y se incorporan al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, haciendo un total del 65%. Es decir, se deja de considerar con cargo a las finanzas públicas la inversión en infraestructura para Pemex, perfilándose hacia la privatización de la inversión. En materia de austeridad y transparencia, las modificaciones al artículo 61 de la ley prevén medidas que el Ejecutivo deba hacer para racionalizar el gasto, tanto en los servicios personales y en el artículo 63, respecto de los gastos de bienes, servicios, viajes y vehículos que se materializan cuantitativamente en el séptimo transitorio, se establece el Ejecutivo Federal llevará a cabo acciones para generar economías durante el ejercicio 2014 del 5% de la partida de sueldos correspondientes al personal de mandos medios superiores y el 5% del gasto de operación del gasto corriente. Estas medidas de austeridad implicarían un ahorro de entre 10,000 y 15,000 millones de pesos, con los ahorros propuestos en el orden federal, más de lo que resulte de los ahorros de demás poderes y órganos. A partir de las dos pasadas administraciones, la alta burocracia, es decir, los mandos superiores de la Administración Pública Federal, crecieron geométricamente, sobre todo mediante plazas del orden paralelo a las estructuras jerárquicas formales. Las plazas homologadas a subsecretario, esto es de jefes de unidad, crecieron de 87 en 2001 a 353 en 2011, es decir, 305%. Las direcciones generales crecieron de 588 en 2001 a 1,028 en 2011, es decir, 73%. Las plazas de director general adjunto pasaron de 700 en 2001 a 1,391 en 2011, esto es 94%. Por último, las plazas de director general pasaron de 2,711 a 2001 a 5,526 en 2011, es decir, 103%. Los altos sueldos que el incremento de este segmento de mandos superiores ha impactado en el presupuesto representado para 2012 a 30,074 millones de pesos, conformando a lo señalado en el presupuesto de egresos de la Federación de este año. Consideramos que este tema de la austeridad es absolutamente falso. No hay el menor esfuerzo en materia de austeridad y sin embargo vamos a ver los incrementos que se hacen en materia de impuestos y de aportaciones. Es decir, hay un desequilibrio total y no se ha hecho el menor esfuerzo para bajar los gastos y eso mantiene al gobierno federal en un consumo absolutamente exagerado. Por esos planteamientos en general, la fracción del PT votará en contra. Muchas gracias. Gracias, senador.